La Arquidiócesis de Washington presenta Abriendo Puertas, un espacio presentado a ustedes con el propósito de responder a las necesidades espirituales y la problemática común de nuestra familia católica. Queda con ustedes para la conducción de este espacio, Andrea Acosta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es un placer estar con ustedes en Abriendo Puertas, el programa oficial de la Arquidiócesis de Washington que busca tocar su corazón, llegar a su hogar o tal vez en su trabajo o en su auto, donde sea que usted se encuentre. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Una gaviota confirma que un nuevo papa vendría a pastorear nuestra iglesia con humildad y valentía. Como lluvia de agua fresca, así sería su llegada para renovar la iglesia que por Cristo fue fundada. El mundo estaba esperando que al fin llegara ese día, con hambre y sed de saber el nombre que llevaría. Francisco, digno sucesor de Pedro. Francisco, imagen viva de Cristo. Francisco, mensajero de la paz y del amor. Francisco, y a los pobres acoge en su corazón. Esa sonrisa y su mirar compasivo dicen más que 1000 palabras que el Señor está contigo. Nuestra iglesia está de fiesta por una santa razón, soplamiento de esperanza por un futuro mejor. Que nuestra Madre María lo cubije con su manto y que lo cuide y lo guíe siempre el Espíritu Santo. Francisco, digno sucesor de Pedro. Francisco, imagen viva de Cristo. Francisco, mensajero de la paz y del amor. Francisco, y a los pobres acoge en su corazón.
continuación, compartimos con ustedes una información de Catholic News Service, la agencia de noticias de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. Dice así: todos los ojos y oídos han de enfocarse en el Vaticano del 21 al 24 de febrero, cuando se llevará a cabo una reunión sin precedentes para debatir el tema de la protección de menores en la Iglesia Católica. Cuando el Papa Francisco anunció la reunión internacional en septiembre, la misma generó un toque de optimismo de que el problema global del abuso finalmente sería encarado con un esfuerzo concertado, coordinado y global. El alcance de las potenciales repercusiones parecía reflejarse en la lista de los convocados a la reunión: los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo, los líderes de las iglesias católicas orientales, representantes de los grupos de liderazgo de las órdenes religiosas de hombres y mujeres y los jefes de las principales oficinas del Vaticano. Pero el Papa trató de calmar lo que vio como exageradas expectativas sobre la reunión, diciéndoles a los expertos en enero que el problema del abuso continuará. Es un problema humano que existe en todas partes. Además, muchas víctimas y expertos han advertido que es poco realista asumir que una reunión breve de este tipo podría ofrecer una cura milagrosa para el abuso y su encubrimiento. Así que, ¿qué debería esperar la gente de esta reunión de 4 días? A continuación, los 5 puntos más destacados al respecto. 1. Será la primera y principal reunión para crear conciencia, incluso de que el escándalo de abuso sexual no es un problema del Occidente, sino que sucede en todos los países. Para aclarar este punto, el comité organizador le pidió a cada obispo participante que se reúna con una víctima de abuso antes de llegar a Roma y escuche ese yo también de una persona de su propio país, cultura e idioma. El padre jesuita Federico Lombardi, quien ha de moderar el encuentro, dijo que habrá entre 160 a 180 participantes. Les informó a los reporteros el 12 de febrero que se espera a los presidentes de aproximadamente 115 conferencias episcopales, 12 líderes de iglesias orientales, prefectos de las congregaciones del Vaticano directamente involucrados con las normas vaticanas sobre abuso y negligencia, 8 delegados de la Unión de Superiores Generales de Congregaciones Religiosas Masculinas, 10 delegadas de la Unión Internacional de Superioras Generales de Congregaciones Religiosas, 3 miembros del Consejo de Cardenales del Papa que no presiden su conferencia episcopal y 4 miembros del comité organizador. Se espera que todos los invitados aprendan cuáles son sus responsabilidades como líder u obispo y conozcan las leyes y procedimientos de la Iglesia que ya existen para proteger a la juventud. 2. Los organizadores esperan que al escuchar a las víctimas y a los líderes que han aprendido del modo más difícil, los participantes sean inspirados a adoptar una cultura de fiscalización y transparencia. Escuchar lo que el abuso y la negligencia le han ocasionado a la gente tiene el poder de transformar a los oyentes, abrir verdaderamente la mente y el corazón, dijo el padre jesuita Hans Zollner el 12 de febrero a los reporteros. Solo para asegurarse de que esas voces sean escuchadas, la reunión también presentará testimonios de víctimas de países donde la realidad del abuso es aún ampliamente ignorada, dijo el sacerdote, quien es un experto en este tema de abuso y además integra el comité organizador del encuentro. El padre explicó que la palabra fiscalización ni siquiera existe en muchos idiomas, lo cual comúnmente implica
que la cultura puede carecer de un claro o coherente entendimiento de este concepto clave. Por esa razón, la cumbre dedicará una jornada a debatir la fiscalización y qué estructuras, procedimientos y métodos son efectivos y viables en la Iglesia Católica, dijo el padre. Los líderes de la Iglesia deben saber lo que son las normas, dijo, pero la reunión también enfatizará que los procedimientos en sí mismos no resolverán mágicamente el problema. Por ejemplo, dijo, la Carta de Dallas para la protección de menores en el 2002 fue una fuente de decepciones para los católicos de Estados Unidos porque no solucionó nada. De hecho, el encuentro no implica la elaboración de ningún documento, sino impulsar a las personas a tomar los pasos necesarios hacia una mayor transparencia y fiscalización, dijo el padre Lombardi. Esos pasos ya se han explicado, dijo, en el documento Como una madre amorosa del 2016 del Papa Francisco, sobre la fiscalización de los obispos y superiores religiosos. Debe ser puesto en práctica de manera efectiva, dijo, agregando que él está convencido y firmemente esperanzado en que esta reunión generará un impulso en esa dirección. Número 3. Habrá un tipo de asamblea paralela cuando un gran número de víctimas y grupos de activistas converjan en Roma para pedir una mayor fiscalización, acción y reforma. Se ha planificado una variedad de actividades, incluyendo una vigilia por la justicia cerca del Vaticano y una marcha por la cero tolerancia en la Plaza de San Pedro, pero el enfoque principal será la difusión mediática y lograr que la voz y las recomendaciones de los laicos y las víctimas, muchos que no han sido oídos durante años, sean escuchadas. Número 4. El Papa Francisco estará presente durante toda la reunión, la cual incluye sesiones plenarias, grupos de trabajo, oración, liturgia penitencial y misa de clausura. En cartas a los obispos de Chile y Estados Unidos, el pontífice ha dejado en claro lo que considera que la Iglesia necesita hacer para responder a la crisis de los abusos sexuales. Soluciones administrativas que abarquen nuevas políticas y normas no es suficiente, dijo el Papa. Agregó que el abuso por parte de los obispos de Chile y posterior encubrimiento son indicadores de que algo está mal en el cuerpo de la Iglesia. Por lo tanto, ellos no deben solamente resolver los casos concretos, sino también descubrir las dinámicas que hicieron posible que tales actitudes y maldades ocurrieran. Esas actitudes son impulsadas por la tentación de salvarnos nosotros mismos, salvar nuestra reputación, les dijo a los obispos chilenos. En su carta a los obispos estadounidenses, el Papa alertó contra la tendencia a hacerse la víctima, sermonear, desacreditar, menospreciar a los demás y acusar. Número 5. Se espera que la reunión sea un paso crucial en un muy largo trayecto que empezó hace décadas y debe continuar. Después de la reunión se tomarán medidas adicionales, según ha dicho el padre Zollner. Por ejemplo, un grupo especial integrado por expertos en protección infantil probablemente será establecido en varios continentes para ayudar a los obispos a crear, fortalecer e implementar las directrices. Los diversos equipos del grupo especial deben estar en condiciones de ayudar durante años para llegar a medir el éxito de este ejercicio de darse cuenta la propia responsabilidad de uno, incluso a nivel global, frente a las expectativas del público, dijo en enero
el padre Zollner al periódico del Vaticano. Aunque la Iglesia conoce muy bien los problemas más grandes relacionados al abuso de poder, de conciencia y abuso y violencia contra seminaristas, religiosas y otros adultos, la reunión se enfocará exclusivamente en proteger a los menores de abuso. Así lo dijeron los padres Zollner y Lombardi. La idea es que la actitud y el espíritu necesarios para proteger a los miembros más vulnerables de la Iglesia son los mismos que protegerán y promoverán el respeto por la integridad y dignidad de todos. De hecho, el padre Lombardi dijo que ve todo esto como una prueba de la profundidad de la reforma de la Iglesia a la que llama el Papa Francisco. En otras palabras, el pontífice quiere que la gente examine cómo vivimos nuestra misión, con qué coherencia y cómo podemos transformar nuestras actitudes, tanto en relación a nuestra atención y compasión por aquellos que sufren, así como nuestro coherente testimonio de la dignidad de los niños, mujeres
Cargar la aplicación telefónica de Abriendo Puertas para el sistema operativo Android. Busca en tu teléfono programa Abriendo Puertas y podrás escuchar nuestro programa cuando gustes. El Papa dice, el mensaje de la palabra de Dios en la voz del Papa Francisco. Aunque tratemos de ignorarlo, la esclavitud no es algo de otros tiempos. Ante esta trágica realidad, no podemos lavarnos las manos si no queremos ser de alguna manera cómplices de estos crímenes contra la humanidad. No podemos ignorar que hoy hay esclavitud en el mundo, tanto o más quizás que antes. Recemos por la acogida generosa de las víctimas de la trata de personas y de la prostitución forzada y de la violencia. Abriendo Puertas presentó El Papa dice, el mensaje de la palabra de Dios en la voz del Papa Francisco. Amoris Laetitia. La alegría del amor. Exhortación apostólica de Papa Francisco en la voz de los directores de Radio Magna. Amoris Laetitia, la carta encíclica sobre la alegría del amor de Papa Francisco. Hoy sobre el capítulo 9, espiritualidad matrimonial y familiar. Padre Emiliano, ¿cómo le va? Es un gusto saludarlos de nuevo. Les queremos ofrecer hoy algo sobre la alegría del amor. Y en el numeral 303 encontramos lo siguiente. Dice Papa Francisco, la caridad adquiere matices diferentes según el estado de vida al cual cada uno haya sido llamado. Hace ya varias décadas, cuando el Concilio Vaticano II se refería al apostolado de los laicos, destacaba la espiritualidad que brota de la vida familiar. Decía que la espiritualidad de los laicos debe asumir características peculiares por razón del estado de matrimonio y de familia, y que las preocupaciones familiares no deben ser algo ajeno a su estilo de vida espiritual. Entonces vale la pena que nos detengamos brevemente a describir algunas notas fundamentales de esta espiritualidad específica que se desarrolla en el dinamismo de las relaciones de la vida familiar. Este texto quiere decir que hay una espiritualidad que consiste en vivir según el Espíritu, que es común a todos, pero que para los matrimonios y las familias hay una espiritualidad, un vivir según el Espíritu y según el estado matrimonial o el estado familiar. Por eso es muy importante que las familias entiendan esta espiritualidad que nos propone el Papa. Bueno, y haciendo referencia al Concilio Vaticano II, Papa Francisco, ¿no? Ciertamente el apostolado de los laicos en el Vaticano II tuvo un decreto sobre el apostolado de los laicos, así era el título, que se dio mucha más importancia, porque antes se pensaba que había como una sola espiritualidad, aunque ya San Francisco de Sales en la vida devota explica bien claro que debe ser distinta la espiritualidad de un monje que la de un obispo. No es lo mismo la espiritualidad de vida activa, del trabajo, de la familia, que la espiritualidad en los conventos. Y Papa Francisco dice, hay una espiritualidad matrimonial y familiar. ¿Acaso hay una espiritualidad de la persona soltera? También.
esa persona vive un estado que es célibe y puede ser que sea consagrado o no. Si es consagrado, ya ciertamente ha asumido su espiritualidad. Si no es consagrado, podemos decir que ese estado puede ser temporal o puede ser para siempre, y no es lo mismo que sea asumido bien para siempre que asumido así a la ligera, que podríamos decir lo que es un solterón o una solterona. Y cerramos este micro con la oración a la Sagrada Familia. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Que así sea, y se lo deseamos a todos los que nos escuchan, que puedan vivir el amor de la familia, la alegría del amor. Gracias por acompañarnos. Gracias, Marina. Amoris Laetitia. La alegría del amor. Exhortación apostólica de Papa Francisco. En su homilía de la misa matutina, celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta, el Papa invitó a meditar acerca de los 4 protagonistas que intervinieron en el fin del Bautista: el rey corrupto e indeciso, la mujer diabólica que odiaba, la bailarina vanidosa y caprichosa, y el profeta decapitado solo en la cárcel, el hombre más grande nacido de mujer que se disminuyó para hacer crecer a Jesús. El martirio de Juan representa un gran testimonio de que la vida tiene valor solo al donarla a los demás, en el amor, en la verdad, en la vida cotidiana y en la familia. El Santo Padre comentó así en su homilía de esta mañana el pasaje del Evangelio de Marcos propuesto por la liturgia del día y dedicado precisamente al martirio por decapitación de San Juan Bautista. Un relato con 4 personajes a los que el Papa invitó a mirar abriendo el corazón para que el Señor nos hable, un relato que Francisco describe iniciando por el final, con los discípulos de Juan que piden el cuerpo del profeta y lo colocan en un sepulcro. El más grande terminó así, comentó el pontífice, pero Juan sabía esto, sabía que debía aniquilarse, lo había dicho desde el inicio, hablando de Jesús: él debe crecer, yo en cambio disminuir, y él se disminuyó hasta la muerte. Fue el precursor, prosiguió diciendo el Papa Francisco, el anunciador de Jesús, que dijo: no soy yo, este es el Mesías. Lo hizo ver a los primeros discípulos, recordó el Santo Padre, y después su luz se fue apagando poco a poco hasta la oscuridad de aquella celda en la cárcel donde solo fue decapitado. ¿Pero por qué sucedió esto?, se preguntó Francisco. No es fácil relatar la vida de los mártires, dijo, y añadió: el martirio es un servicio, es un misterio, es un don de la vida muy especial y muy grande, y al final las cosas se concluyeron violentamente a causa de actitudes humanas que llevan a quitar la vida de un cristiano, de una persona honesta, y hacerla mártir. Asimismo, el pontífice analizó las actitudes de los 3 personajes protagonistas del martirio. El rey, ante todo, que creía que Juan era un profeta, lo escuchaba de buena gana y hasta lo protegía, pero lo tenía en la cárcel. Estaba indeciso porque Juan le reprochaba su pecado, el adulterio. En el profeta, explicó el Papa, Herodes sentía la voz de Dios que le decía: cambia de vida, pero no lograba hacerlo. El rey era corrupto, y donde hay corrupción es muy difícil salir. El corrupto, que trataba de hacer equilibrios diplomáticos entre la propia vida, no sólo adúltera, sino también llena de tantas injusticias que llevaba adelante, y la conciencia de la santidad del profeta que tenía delante, y no lograba desatar el nudo. Después el Papa describió a Herodías, la mujer del hermano del rey, asesinado por Herodes para tenerla. El Evangelio solo dice de ella que odiaba a Juan porque hablaba con claridad, y nosotros sabemos que el odio es capaz de todo, comentó Francisco. Es una fuerza grande. Satanás respira el odio,
Pensemos que él no sabe amar, no puede amar, su amor es el odio, y esta mujer tenía el espíritu satánico del odio que destruye. En fin, el tercer personaje, la hija de Herodías, Salomé, buena bailarina, que gustó tanto a los comensales y al rey. Herodes, en aquel entusiasmo, prometió a la muchacha: te daré todo. Usa las mismas palabras, recordó el pontífice, que ha usado Satanás para tentar a Jesús. Si tú me adoras, te daré todo, todo el reino. Pero Herodes no podía saberlo. Dietro di questi personaggi c'è Satana, seminatore d'odio nella donna, seminatore di vanità nella ragazza, seminatore di corruzione nel re. Detrás de estos personajes está Satanás, sembrador de odio en la mujer, sembrador de vanidad en la muchacha, sembrador de corrupción en el rey. Y el hombre más grande nacido de mujer terminó solo, en una celda oscura de la cárcel, por el capricho de una bailarina vanidosa, el odio de una mujer diabólica y la corrupción de un rey indeciso. Es un mártir que dejó que su vida disminuyese para dar lugar al Mesías. È un martire che lasciò che la sua vita venisse a meno per dare il posto al Messia. Juan muere allí en la celda, en el anonimato, como tantos mártires nuestros, comentó el Papa Francisco con cierta amargura. El Evangelio dice solo que los discípulos fueron a recoger el cadáver para darle sepultura. Todos pensamos, añadió el Papa, que se trata de un gran testimonio, de un gran hombre, de un gran santo. La vita ha valore solo nel donarla nell'amore, nella verità, nel donarla agli altri. Nella vita quotidiana, nella famiglia, sempre donarla. La vida solo tiene valor al donarla en el amor, en la verdad, al donarla a los demás, en la vida cotidiana, en la familia, donarla siempre. Si alguien toma la vida para sí mismo, para custodiarla, como el rey en su corrupción, o la señora con el odio, o la joven, la muchacha con su propia vanidad, un poco adolescente, inconsciente, la vida muere, la vida termina marchitada, no sirve. La vita muore, la vita finisce appassita, non serve. Juan, concluyó Francisco, donó su vida. Yo, en cambio, debo disminuir para que él sea escuchado, sea visto, para que el Señor se manifieste. Soltanto vi consiglio di non pensare troppo su questo, ma di ricordare l'immagine, i 4 personaggi. Solo les aconsejo que no piensen demasiado en esto, sino que recuerden la imagen, que piensen en los 4 personajes: el rey corrupto, la señora que solo sabía odiar, la muchacha vanidosa que no tiene conciencia de nada y el profeta decapitado solo en su celda. Ver eso, y que cada uno abra el corazón para que el Señor nos hable sobre esto. E ognuno apra il cuore perché il Signore gli parli su questo. Miro hacia el cielo y allí estás tú. Miro la tierra y allí estás tú. Miro los hombres y allí estás tú. Miro los niños y allí estás tú. Por eso es que yo canto a mi Cristo. Por eso es que yo alabo a mi Señor, porque Él está vivo. Miro los pobres y allí estás tú. Miro los que sufren y allí estás tú. Miro los presos y ahí estás tú. Miro los que lloran y ahí estás tú. Por eso es que yo canto a mi Cristo.
Por eso es que yo alabo a mi Señor, porque está vivo, porque está vivo. Miro el mar y allí estás tú. Miro los árboles y ahí estás tú. Miro las aves y allí estás tú. Miro a mi lado y ahí estás tú. Por eso es que yo canto a mi Cristo. Por eso es que yo alabo a mi Señor, porque está vivo, porque está vivo. Por eso es que yo canto a mi Cristo. Por eso es que yo alabo a mi Señor, porque está vivo, porque está vivo. Le invitamos a visitar la página de Abriendo Puertas en Facebook, www.facebook.com/Abriendo Puertas DC. Yo soy Andrea Costa y le acompaño cada semana en el programa oficial de la Arquidiócesis de Washington, Abriendo Puertas. Sígueme en Twitter, @AndreaElpreg, o búscame en facebook.com/AndreaCostaDC. Búscanos en las redes sociales y súmate a la gran familia de Abriendo Puertas, un programa que se transmite en más de 40 emisoras en todo el continente. Abriendo Puertas presenta Brújula de Fe. Monseñor Mario Dorsonville, obispo auxiliar de Washington. Queridos hermanos y hermanas, quiero hacer una pequeña reflexión. En días pasados, conversando con algunas familias, nos acordábamos cómo en nuestras regiones, en nuestros países, la gente camina, hay veces 2-3 horas por caminos reales, caminos de herradura, para llegar a la Santa Eucaristía, porque es importante participar para todos aquellos campesinos y personas humildes de la Santa Eucaristía Dominical. Y es importante para nosotros preguntarnos cuánto tiempo nos lleva manejar del punto de la casa, ni siquiera caminar, sino manejar, conducir un automóvil, desde el punto donde usted vive hasta donde está su iglesia. También si escuchamos acerca de las persecuciones que se llevan a cabo en este momento en el Medio Oriente, vemos que muchas veces se arriesga la vida por ir a la Eucaristía, pero esto no quiere decir que los cristianos que aman a Jesús Eucaristía van. Por favor, no olvidemos, la Eucaristía es esencial en la vida del cristiano. Si no vamos a la Eucaristía, es como una planta que no recibe agua, se seca, se muere. Por esto, queridos padres y madres, que a lo mejor hoy me están escuchando en Abriendo Puertas, pregúntense cada uno si ustedes han asumido esa gran responsabilidad que el Señor les ha dado para poder impregnar en la vida de sus hijos ese amor sagrado por la Santa Eucaristía. Siendo esto, entonces, los invitamos con tanto cariño y con gran alegría para que cada uno, la familia hispana, se haga presente. Está cerca la Eucaristía de cada uno de ustedes. Por favor, vayan a su Eucaristía Dominical. En este mismo sentido, vamos a reflexionar sobre encuentro,
celebrado el pasado mes de septiembre en Texas. Muchos dijeron, es muy importante la catequesis para los niños y los jóvenes. Los catequistas son importantes, formarlos, capacitarlos y proporcionar a nuestros niños esa catequesis dominical que les hace crecer en el conocimiento de Jesús. Pero también se enfatizó cómo la catequesis tiene que ser seguida y aplicada por la familia. Ustedes, queridos padres de familia, son los principales y primeros educadores de la fe de sus niños. Una catequesis dada en un ambiente parroquial sin el seguimiento de la enseñanza de los padres en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la oración, en el amor a la Santa Eucaristía, es como a lo mejor poner agua en un balde roto. Se sale, no se retiene. Ustedes, queridos padres, son los primeros formadores de la fe de sus hijos. Y no es tan solo una transmisión de conocimientos de palabra, sino más bien es un estilo de vida, es una experiencia de Dios en sus corazones. Recuerden, nadie puede entregar lo que no tiene. Por esto es que cada domingo les invito a participar de la Santa Eucaristía. Es allí donde conocemos a Jesucristo en su Evangelio, pero también descubrimos el valor infinito del misterio de la Eucaristía. Jesucristo hecho pan y vino, cuerpo y sangre, por cada uno de nosotros para nuestra salvación. El aporte del catequista será muy importante siempre y cuando los padres se comprometan en esa transmisión de la fe. Recordemos y no olvidemos que cada uno de nosotros aprendió a orar por nuestros papás, no por nuestros catequistas ni por nuestras escuelas. El niño aprende a orar en su casa, con sus padres. Por esto, queridos padres y madres que hoy a lo mejor nos escuchan, los abuelitos, las abuelitas, todas aquellas personas que están cerca a los niños, no olviden de orar con ellos. Enséñeles a persignarse. Enséñeles o oren con ellos el Padre Nuestro, el Ave María. Hagan la recitación del Ángel de la Guarda. Acostúmbrenlos a orar cuando se levantan, cuando van a tomar los alimentos, cuando se van a acostar. Jesús no se puede quedar tan solo para un amigo que se ve de vez en cuando al mes. Jesús tiene que penetrar la vida de cada instante del hogar. Día tras día Jesús tiene que estar presente en nuestro hogar. Por esto la catequesis afirmada por el 5º encuentro de Pastoral Hispana celebrado el año pasado en el mes de septiembre afirma que la familia es la célula más importante en la transmisión de la fe a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Por esto todos sintámonos comprometidos para que verdaderamente podamos decir, Señor, haznos un instrumento evangelizador en la vida de nuestros niños y de nuestra juventud. Abriendo Puertas presentó Brújula de Fe. Oremos para que las mentes y voluntades de todos los nicaragüenses favorezcan la edificación de una sociedad en la que se promuevan caminos de diálogo y entendimiento en favor del bien de toda la nación. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Dios te salve María Sagrada, María Señora de nuestro camino.
Llena eres de gracia, llamada entre todas a ser la Madre de Dios. CRS responde ante emergencia. La crisis humanitaria en Venezuela sigue escalando a medida que la creciente ola de violencia y la inflación deja a familias sin acceso a alimentos, atención médica o servicios básicos críticos para cualquier persona. Esta crisis ha creado el más grande desplazamiento de personas en Latinoamérica. Más de 3 millones de venezolanos han huido de Venezuela por la violencia y la pobreza a países vecinos para poder encontrar acceso a servicios básicos. Muchos de ellos terminan durmiendo a la intemperie en parques y calles. Niños, mujeres y personas de la tercera edad necesitan urgentemente comida y atención médica. Catholic Relief Services responde a las necesidades de las familias venezolanas que han huido de la crisis. En Colombia, Perú, Ecuador, Brasil y Trinidad y Tobago estamos trabajando con socios locales para proporcionar una gama de apoyo que incluye alimentos, kits de higiene, refugio seguro, atención médica, asistencia legal, protección, educación y cuidado para niños. Tu donación es fundamental para poder llevar a cabo estos esfuerzos. Nuestros hermanos y hermanas necesitan tu ayuda urgentemente. Tu donación proporcionará alimentos y apoyo a nuestros hermanos venezolanos desplazados por la crisis. Por favor, ora por las familias afectadas por la violencia y la pobreza en Venezuela. Catholic Relief Services, la Agencia Católica de Ayuda Humanitaria Internacional. CRSespanol.org. Monseñor Mario Dorsonville, obispo auxiliar de Washington. Recordemos lo que dice el Papa Francisco: movernos de la indiferencia a la solidaridad, y especialmente en la oración en momentos tan difíciles de la querida familia venezolana, pues es un sentimiento cristiano. Apoyemos a la iglesia en Venezuela, apoyemos a tantas familias que no tienen que comer, que tienen que huir de su país. Que el Señor bendiga a Venezuela y que realmente nuestro querido pueblo venezolano sienta nuestro apoyo, nuestra hermandad y solidaridad en la misma fe que nos hace una iglesia universal. Amén. CRSespanol.org
Es una buena experiencia para dar, es una buena forma de compartir, una forma de ayudar a las personas necesitadas. Esto se da de corazón y está compartiendo algo bueno. Al compartir con otros lo que uno está dando, es como que estuviera Dios en ti y estás dando parte de tu fe a las personas, viendo que se puede dar, se puede compartir, se puede ayudar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importe las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importe las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre dale amor. Que sufre y al triste dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre dale amor. No te importe las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importe las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. A tu lado, dale amor, dale amor. Al que vive de lejos, dale amor. Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor. Al que vive de lejos, dale amor. Y no te importe las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. Hola, niñas. Qué lindo que me visiten. ¿Cómo se llaman? Juanita, Blanquita, venimos a preguntarle algo. ¿Es verdad que usted es pobre? Mami dice que sí. ¿Pobre? No, mijita. Tengo todos mis recuerdos. Pero siempre está aquí en el portal, sola. No, no estoy sola. Dios me cuida. ¿Y no tiene nietas? Bueno, sí, pero ellas se lo pasan estudiando. Niñas, les he dicho que no salgan solas. Vengan, vamos a casa. Ay, no, no se las lleve todavía. Me recuerdan tanto a mis nietecitas. Mami, la señora dice que ella no es pobre, pero igual, ¿puede cenar con nosotros? No, ay, no quiero molestar. Bueno, sí. Claro, me gustaría invitarla. Bueno, entonces acepto. Encantada. ¡Qué bueno, mami! No solo pienses en ayudar a los demás, hazlo. La familia unida, esperanza en la vida. Un mensaje de la campaña católica de la comunicación.
a escuchar este programa de la Iglesia Católica a través de esta emisora. Que Dios les bendiga. Y hasta aquí su programa, Abriendo Puertas, un espacio auspiciado por la Arquidiócesis de Washington. Comentarios, opiniones o sugerencias, escríbanos al correo abriendopuertas99@hotmail.com. Gracias por su sintonía.